todos tienen presión. No, hola, mi nombre es Isela Shospa y yo dirijo Ediciones Shospatronic. Esta es una editorial independiente y autogestiva que surge en el 2014 en la ciudad de Nueva York y tiene su base desde el 2016 en Milpa Alta, que es una región náhuatl del sur de la Ciudad de México. Bueno, nosotros somos un proyecto gráfico editorial basado en la cultura de Milpa Alta, que como ya mencioné es una región náhuatl que existe en la Ciudad de México, y básicamente lo que hacemos es retomar historias de la memoria oral de esta región, personajes, paisaje, vestimenta tradicional y su iconografía, y bueno, tratamos de trasladar todos estos elementos culturales al formato de libro y al formato de ilustración. Nuestras publicaciones van especialmente dirigidas al público infantil y juvenil, pero no descartamos desde luego a otros públicos que también se acercan y adquieren nuestras publicaciones. La importancia de este tipo de publicaciones es que habemos editores, habemos grupos que estamos tomando un espacio vacío. Es evidente que hay un hueco editorial, una oportunidad incluso de negocios, pero sobre todo hay una oportunidad de impactar a las siguientes generaciones en el sentido de que aprendan y descubran el valor de su propia cultura, la importancia de conocer su origen, la importancia de conocer sus historias. Y también pues rescatamos el hecho de que como editoriales mexicanas debemos enfocarnos y esforzarnos en ofrecer productos en los que los niños mexicanos se vean reflejados. Tenemos una página web que es www.shospatronic.com. También me encuentran en Facebook como Shospatronic Oficial y bueno, también en Instagram como Ediciones Shospatronic.